ahí? Estoy aquí, Luciana Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. A sus órdenes. ¿Lo tomó por sorpresa esta novedad? En algún punto sí, porque cuando el 7 de agosto se estableció la condena, que no está firme todavía, de la cantidad de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Chicone Calcográfica, inmediatamente el Tribunal Oral número 4 consideró que debía quedar detenido. Evidentemente la resolución, dice la Cámara, que tomó el juez Lijo el viernes pasado en el segundo tramo del expediente Chicone Calcográfica, puede haber dejado sin riesgo de fuga y sin posibilidad de que Amado Boudou hiciera alguna de las otras cosas que no jurídicamente, pero sí humanamente considero de las tropelías que ha hecho en la gestión de un vicepresidente. Recordemos que antes de ser vicepresidente, él como ministro de Economía se había dedicado a comprar coches de alta gama sin ningún tipo de licitación. Creo que este expediente está todavía boyando por allí. Pero a partir de este fallo, que no es unánime, porque dos de las camaristas, López Iñiguez y Paliotti, avalan que quede en libertad en condiciones muy restringidas, que ahora recordamos, mientras que el juez Néstor Costabel señala una postura contraria. La posición negativa, Luciana Vázquez, es que no puede salir del país, tiene 5 años y 10 meses de prisión apelados, necesita poner una fianza de 1 millón de pesos. ¿Es mucho 1 millón de pesos? A un ciudadano común le parece una fianza muy considerable, pero en términos de del delito por el que se lo imputa, ¿cómo ve esa cifra usted? Bajísima. Interesante que usted, no siendo abogada, haya tenido la misma reacción que tendría una persona que, como yo, hace mucho tiempo que ando en los tribunales, ¿no? O que ejerzo la profesión de abogado. Me parece que es una cifra bajísima. Sí le imponen la tobillera, es decir, para el público le recordamos que la tobillera es aquello que, si funciona todo bien, permite saber que dónde está y dónde no está el detenido, el entobillado, en este caso Amado Boudou. Pienso que ha sido una vergüenza institucional que el país sufriera a un ejemplar como Amado Boudou, pero bueno, la ley es la ley, los tribunales son los tribunales. Veremos qué pasa en la apelación, porque esto es la apelación de la detención, de la prisión preventiva. Veremos qué dice el fiscal, doctor Colombo, aunque en primer momento había adherido a una postura de no encarcelamiento. Doctor Moreno Sanz, Claudio Jacqueline lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mucho gusto saludarlo. Esto que es parte de lo que se discute, usted acaba de mencionar el tema de la prisión preventiva, que la resolución considera que no debe ser considerado como una pena, un castigo, sí, es parte de lo que se está discutiendo. Ahora, usted dijo, la ley es la ley. ¿La ley es igual para todos? No, la aplicación de la ley no es igual en la Argentina, pero no por defecto necesariamente de la ley, sino seguramente por los humores de los jueces que tienen que aplicarla. De manera que la ley es estática, los jueces son dinámicos, y entonces seguramente aquí ha privado la idea de la necesidad de libertad. Yo creo que a mayor cargo público que se haya tenido, y esto lo digo también pensando en Carlos Menem, a mayor cargo que se haya tenido, entiendo que la responsabilidad es mucho mayor. Y aplicarle 1 millón de pesos a quien ha manejado dolosamente el tema Chicone Calcográfica, lugar donde se imprimían billetes de dinero,
me parece que es realmente incompatible con el resto del pensamiento de las camaristas. Precisamente usted menciona a Carlos Menem, usted fue denunciante tanto de Carlos Menem como de Amado Boudou. Dos casos en los que la justicia parece no llegar. Exactamente. Y dando un pésimo ejemplo a la sociedad argentina, porque ahora que parece que estamos ingresando en otro momento de concebir el orden y la seguridad jurídica, me parecía que se debía, en los casos muy especiales de la gente que llegó a lugares muy altos, la importancia de la condena y de las restricciones de la libertad debían ser más interesantes, más importantes. La gente de la calle va a preguntarse cómo al motochorro aquel tal cosa, y en cambio a el hombre de Chicone Calcográfica, ex vicepresidente de la República, 1 millón de pesos, que seguramente para el grupo de gente de él es casi una propina, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Queda clarísimo el mensaje. Muy amable por atendernos. Mucho gusto en saludarles. Bueno, Claudio, sorpresas judiciales. Parecía que el gobierno Cambiemos tenía la bandera de la justicia o de la transparencia de su lado. Esta semana supimos que el padre del presidente y el hermano fueron citados. Ahora Boudou, que estaba condenado, o por lo menos estaba en prisión preventiva, en prisión en Ezeiza, es excarcelado. ¿Cómo queda ese reposicionamiento del gobierno en relación a la transparencia judicial y la justicia? Planteado en dos niveles, yo te diría, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, esto nos favorece porque frente a quienes nos dicen que manipulamos la justicia, que hay persecución judicial basada en la política, los hechos demostrarían que no. Esta es la primera mirada que hace el gobierno, donde trata de encontrar y de alguna manera presentar un elemento positivo donde tiene un par de reveses que no son buenos, porque las causas no se dirimen solo en el ámbito judicial y en la aplicación de la ley, bien o mal, y en la administración de justicia, sino que también esas causas, sobre todo todas estas, lo que tienen es una repercusión en términos políticos. Claro. ¿Qué pasa desde la visión de la ciudadanía, que no tiene el conocimiento ni del detalle de la causa ni de cómo se administra y se aplica la ley y la justicia? En ese terreno, creo que para el gobierno hay dos elementos que no son positivos. ¿Por qué? Porque el gobierno podrá dar a entender que esto demuestra que lo citen al padre y al hermano del presidente, es una demostración de que ellos no están interfiriendo en una causa en la cual la principal imputada, como sabes, Luciana, es la expresidenta Cristina Kirchner. Entonces, esto podría decir, bueno, no somos nosotros los que estamos impulsando esta causa. Primera mirada. Segunda mirada, pone adentro de una causa en la que está Cristina Kirchner, donde está el lugar de el que sería el antagonista moral y político del gobierno, lo pone a la familia del presidente. Es decir, vuelve a traer al espacio de la opinión pública que el vínculo con el Estado de manera espuria también es parte de lo que puede acontecer en el círculo más íntimo del actual presidente. Hecho que arrancó, como te acordarás, cuando se develaron los Panama Papers. Claro. Que si bien lo que dijo la justicia es el actual presidente no tiene que ver con esas compañías que estaban en paraísos fiscales, de alguna manera involucra al patrimonio familiar, porque en ese caso, como en este, puede no estar el propio presidente, pero está su familia más directa, tanto padre, hermano, como hijos del presidente. Sí, este es un punto. Claro, para la opinión pública es todos los políticos son iguales. Todos los políticos y todos los empresarios de este país son iguales y están por igual vinculados con la corrupción en el Estado. Claro. Esto me parece que es un punto que no es bueno para Macri. Segundo elemento, que es el de Amado Boudou. Bueno, al fin y al cabo, que este es el otro latiguillo, con razón o sin ella, pero que está muy incorporado en el inconsciente colectivo, es nadie va preso en este país. Y esto, con este antecedente, también es para tener en cuenta. Claro que, y acá me quiero detener un segundito, que es, cambió la composición de la Cámara, que
dispuso la libertad de Amado Vudú. Y este es un elemento importante. Ahí también el gobierno que dice, como verán, nos dicen a nosotros que estamos sacando jueces y poniendo jueces para que respondan a nuestros intereses. Esto demuestra que no. Pero insisto, la primera impresión de la gente de la sociedad en general es, bueno, todos los políticos, todos los empresarios son lo mismo, nadie va preso. Ahora, nadie va preso, no hay otra tercera lectura que es, bueno, si la justicia funciona y aceptaron la excarcelación de Vudú, quizás Vudú no sea tan culpable. Exactamente, es que este es el punto, que también empieza a pesar esta idea de, bueno, a lo mejor se demonizó a Vudú, pero Vudú no era tan malo. La causa, que es lo que sí no deberíamos olvidarnos, es que acá lo que hay sí es una condena en esa causa. O sea, para la justicia no hay duda que Vudú cometió los delitos por los cuales fue condenado. ¿Qué falta? Falta, y este quizá también es un problema del sistema judicial de la Argentina, falta una instancia de apelación que no es menor la referencia que hacía el doctor Monel Sanz al caso de Menem, claro, donde una causa termina absuelto porque el tiempo transcurrido impidió administrar justicia de manera justa, precisamente, y en el otro caso porque el Senado no le dio le quitó los fueros para que pueda ir detenido, porque precisamente no había condena firme. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Y este es uno de los problemas centrales que tiene que ver con la administración de justicia, y tiene mucho que ver la política con esto, es la multiplicidad de instancias en las que una causa puede ser apelada hasta que tiene condena firme, con el agravante de que cuando esa causa llega a conocimiento de la Corte, a diferencia de lo que ocurre con la Corte de Estados Unidos, que toma no más de 80 casos por año, la Corte argentina toma miles de casos. Claro. Con lo cual, resolver un caso es probable que al final termine siendo un acto de esperanza en la prolongación de la expectativa de vida. Y de cambio de gobierno también, ¿no? Bueno, ese es el otro elemento. 2019 es clave. Este es el otro punto. ¿Qué es lo que se mira? Primero, y ahí déjame incorporar un caso más, que es el que acaba de fallar la Corte, que es respecto de la ley de lemas de Santa Cruz. Tema que no es menor porque con Santa Cruz ya había un malestar de parte del candidato oficialista, Roberto Costa, quien fue el que promovió esta causa, porque él perdió esa elección de 2015 porque se aplicó la ley de lemas y él fue el candidato más votado, pero en la suma de sublemas del justicialismo y del kirchnerismo, él termina perdiendo y ganando a Alicia Kirchner. Roberto Costa, el candidato de Cambiemos en la provincia, es el hombre que hace nada decidió no votar el presupuesto, molesto por actitudes del gobierno nacional con la provincia y que él entiende le restan posibilidades para su candidatura el año que viene. Esto viene a sumar un elemento más. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional decidió no involucrarse en este caso. Entonces, es una tercera mala noticia ya en otro plano para el gobierno. Entonces, yo diría, acá tenés esto, y a lo que deberíamos sumar, que es precisamente lo que vos estás diciendo, que es el año electoral. Y la percepción que todos tienen en la Argentina, o que mayoritariamente tiene la opinión pública, es que los jueces se mueven de acuerdo al clima político de época. Y entonces alguien podría pensar, ¿será que los jueces están viendo que este gobierno no tiene aseguradas ni mucho menos las posibilidades de reelección y está débil? Bueno, apoya esto en un punto muy sensible, donde el gobierno está tratando de hacer ver que está en inmejorables condiciones para presentarse a la reelección el año que viene. Claro, entiendo perfectamente. Vemos una placa que nos permite recordar el caso Vudú. El arquitecto de la operación fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, quedó detenido hasta hoy. Al ex vicepresidente lo condenaron por quedarse con el 70% de las acciones de Chicone a cambio de evitar que sea declarada en quiebra por sus deudas fiscales. Las pruebas en su contra son las reuniones que mantuvo con Chicone y las gestiones realizadas por Núñez Carmona y Van der Broele.
Allí está una memoria, seguimos los gestores. José Núñez Carmona, socio, amigo y testaferro, fue condenado a 5 años y 6 meses, acusado de ser testaferro del vicepresidente y representarlo en sus negocios para lograr quedarse con Chicone. Participó en las reuniones con los Chicone y con Resnick Brenner. Alejandro Brenner Broele es el otro gestor, testaferro, fue condenado a 2 años en suspenso, acusado de ser testaferro de Vudú. Ambos dicen que no se conocen, pero Van der Broele confesó que actuó gerenciando Chicone en representación de Amado Vudú. Bueno, Claudio, seguramente habrá novedades. Tengo una pregunta casi procesal. ¿Existe la chance Pero de que... déjame decirte algo respecto a las placas que acabamos de ver, porque hay un tema que es interesante. Y de lo que acaba de decir Moner Sanz, que vos le preguntaste si la fianza es baja. Amado Vudú no solo había hecho esto, y no solo intentó quedarse con Chicone, calcográfica, impresora de los billetes, sino que Amado Vudú controlaba por vía de Katia Daura, que era una persona que respondía directamente a él, la casa de moneda. Claro. Con lo cual, y muchas veces se ha dicho y sospechado, que hubo llegadas de billetes sin numeración que en algún lugar terminaron de la Argentina. Es decir, manejó no solo un enorme poder político, sino un enorme poder económico y financiero. ¿Existe una posibilidad de que el fiscal apele esta excarcelación? ¿Cómo funciona procesalmente? Sí, claro, lo acaba de decir Moner Sanz, sí puede apelar, porque además lo que él dijo es el fiscal había tenido posición en contrario. Lo que yo te decía es, cambió la composición de esa Cámara, ese fue un elemento decisivo. Al sumarse López Iñiguez, la jueza López Iñiguez a esa causa, cambió porque además quien estaba ahí, que era un hombre al que había propiciado su llegada el gobierno y que tenía una mirada mucho más restrictiva respecto de la aplicación de la libertad en contra de la mantención de la prisión preventiva. Bueno, esta novela judicial político sigue, sin duda, así que va a seguir todo el año. Todo el año. Porque además, te recuerdo... Todo el año 2019 estamos Todo el diciendo, año 2019, ¿no? Porque además es altamente probable que post feria judicial empiece a constituirse el tribunal y a abordar la causa por la cual Cristina Kirchner debería ir a juicio oral. Es decir, vamos a tener un año extremadamente caliente entre las elecciones y la justicia, y en el medio todos nosotros viendo ese match en 2 rings simultáneos o 2 partidas de ajedrez simultáneas que pueden tener mucha influencia en las elecciones del año que viene. Muchísimas gracias, Claudia Jacqueline. Cambiamos de tema. Una noticia muy polémica llegó desde Salta. Un alumno de 4º año de un colegio católico de la provincia y 3 compañeros que quisieron defenderlo fueron expulsados, no se acepta